En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos todos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6. Este vendría siendo como el estudio número 3, ¿o no? Porque yo siempre digo que el estudio Lucho es el número 2, porque es como el que está al lado. ¿Qué vendría siendo Pablo Volvorán? Este sería el 2. ¿Y el de Lucho? ¿El Lucho del 3 entonces? El de Lucho del 1 y el otro el Máster. Bueno, entonces, desde el estudio número 2, detrás de los cristales, señor Pablo Volvorán, hacemos Chile Público. Precisamente me avisan que estamos sonando en todas las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, fíjese usted. Por ejemplo, si está en San Felipe, en Los Andes, somos 102.3, en Concepción, 88.1, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Ahora la radio también se ve, ya no basta con escuchar, y por eso la radio también se ve. Canal 47 en BTR, 518 en Claro, GTDIT Sur 143, Mundo 114, Zapping 166 y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Ha llegado hasta aquí el realismo mágico, ha llegado hasta aquí su energía mística. Ha llegado hasta aquí y ha trasuntado nuestra aura. Maura Celeste, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Hace tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo que no nos veíamos, que no venías a visitarnos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo han estado las tiradas en este último tiempo? Mira, han bajado bastante las tiradas. ¿Sí? ¿La gente ya no está consultando tanto como otras veces? La gente está consultando menos. Sí, consultando menos. ¿Qué será que habrá pasado yo creo que hay menos plata. Así que vamos a hablar hoy día de eso también. Sí, sobre el estado económico del país. Es que está dura la cosa. Está dura la cosa. Está dura la cosa. Hay mucha cesantía. Tenemos más de 36 meses sobre un 8,5% de cesantía, que se acerca al 10% en la región metropolitana, que sobrepasa el 10% en el caso de las mujeres, y eso en el tiempo, prolongarlo en el tiempo, como ha pasado estos más de 36 meses, claro, empiezan hace rato que están pegando en el bolsillo, y probablemente entre ir a comprar un kilo pan, y con todo respeto ir a verse las cartas, la gente va a preferir ir a comprar el kilo pan. Por supuesto, es lo que tiene que hacer, es lo responsable. Es interesante lo que estamos conversando porque fíjate que el arcano universal del año 2026 es la rueda de la fortuna, que tiene mucho que ver con la energía del dinero. Lo positivo es que es un año de cambio. Por tanto, todos en algún momento vamos a estar arriba y otros vamos a estar abajo. Hoy día con ese porcentaje de cesantía estamos más abajo que arriba, pero lo bueno es que por disposición energética eso debiese variar desde junio, que es el mes en el que estamos, en adelante. Así que esperemos que el último trimestre del año nos acompañe con mejores resultados. Así parece. De hecho, las últimas cifras, por ejemplo, tuvimos un IPC de solo un 0,4 a propósito de mayo, se esperaba de un 0,3, que se esperaba que fuera más, y esperamos que la ley del gobierno, ¿no es cierto?, de reconstrucción sea aprobada en el Congreso, con todos los matices, que haya que ponerse de acuerdo con la oposición, por supuesto, me parece que eso hay que hacerlo, pero que salga adelante la ley de reconstrucción y que logre dinamizar la economía y que logre generar empleo, porque se supone que de eso se trata. Hay algunas preguntas que uno le puede hacer al tarot y otras que es mejor hacerle a Jorge Pomar. Entonces yo te pregunto, Jorge, ¿en cuánto tiempo, luego de ser aprobada esta ley de reconstrucción, podríamos ver mejorías en el país? ¿Cuál es tu estimación, sin tirar las cartas? ¿Qué pregunta más difícil? Yo además no soy personero de gobierno, pero sí el gobierno ha sido claro en algunas cosas. Por ejemplo, no se va a terminar el déficit fiscal, que fue una promesa de campaña. Y ya esta semana el gobierno anunció que no se va a terminar el déficit fiscal. ¿Eso qué significa para una persona común y corriente? Para la persona que prefiere ir a comprar el kilo de pan y no leerse el tarot. Eso significa que el gobierno recibió heredadamente
un erario fiscal con un déficit de un 3,7%. Es decir, que para pagar todo lo que hay que pagar, desde el sueldo del presidente hasta la PGU de la señora Juanita, nos falta un 3,7%. Perfecto. Y tú de algún lado tienes que recortar ese 3,7%. Entonces dice, 3,7 no es tanto. Entonces uno dice, claro, pero cuando uno analiza el PIB de Chile, 3,7%, millones y millones y millones y cientos de millones de pesos. Entonces cuesta mucho hacer ese recorte. Ese recorte significa o echar gente del gobierno, que siempre es problemático, bajar sueldo, que por ley no se puede, a menos que la contraparte también esté de acuerdo. Significa cerrar programas. Entonces cuando dicen, hoy están cerrando programas. Sí, están cerrando programas porque no hay plata. Por eso están cerrando Jorge, programas. Y una pregunta que siempre he tenido. Solo para terminar. Y esta semana el gobierno además anunció que no va a ser capaz de terminar con el déficit. Y que además, hacia el año 2030, cuando finalice el gobierno, el déficit va a bajar al 1,5%. Eso es positivo. Al 1. Entonces vamos a bajar el déficit, pero no lo vamos a terminar. Eso es lo que anunció el gobierno. Y además anunció que se va a endeudar en $6.000 millones para terminar de pagar todos los compromisos, probablemente los más urgentes, que existen hoy día. Porque una cosa es cerrar un programa con todo el respeto del mundo. Tú decías, mira, las políticas públicas se trata al final de tomar la decisión acerca de dónde poner el dinero. De eso se trata, ese es el fin de las políticas públicas. Entonces, como tú decías, bueno, es que la gente, muy bien que así sea, compra pan en vez de verse el tarot. Bueno, también hay que decidir si yo cierro, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, porque yo además soy defensor de aquello, pero si tengo que cerrar un programa de acompañamiento LGTB para minorías de la provincia, bueno, eso puede que tenga un costo menor que dejar de pagar la PGU a un sector de la población, por ejemplo. Y esas son el típico de decisiones que uno a veces tiene que tomar. Y si hubiese que cerrar el Colo, todos los acompañamientos del Colo-Colo, del deporte, ¿también estarías de acuerdo, Jorge Pomar? Lo que pasa es que, bueno, Colo-Colo es una empresa privada. Ya, pero supongamos que... No es público. Más allá de que Colo-Colo es Chile, no es literal, digamos, no pertenece al fisco. Pero sí es posible que se cierren programas deportivos porque a todos los ministerios recibieron la orden de rebajar su presupuesto en 3%. Se hizo una excepción en seguridad. A seguridad, tomando en cuenta la seria situación que atravesamos, se le dijo, ¿sabe qué? Usted no rebaje. Ya, pero significa que si no rebajamos 3% en seguridad, en otro lado ya no tengo que rebajar 3%. Tengo que rebajar 6. Tengo que rebajar, no sé si 6, pero 3,1 en un lado, 3,2 en otro, y así para sumar los 6. Con salud también se llegó a un acuerdo. Y dijimos, chuta, ya, es que salud, no bajemos 3. La ministra fue a negociar con el otro ministro, con Quiro, y dijeron, ya, bueno, cerremos en 2,2. Ya, salud no va a ser 3, va a ser 2, ya, y así uno, después, presidente, promesa campaña, contribuciones para los adultos mayores, que está, bueno, hay que sacarle platita a los municipios, los alcaldes, pero ¿cómo nos van a sacar plata? Y, bueno, esto es, la plata no crece en los árboles, y alguien tiene que pagar la fiesta, la mala fiesta, que nos dimos durante 4 años, más allá de las preferencias políticas, pero cuando hay un déficit de 3,7, cuando hay poca plata en caja, cuando hay un desempleo durante 36 meses consecutivos, fue una mala fiesta. ¿Y el gobierno de Boric recibió su mandato con algún déficit? No, por el contrario, Piñera dejó bastante más dinero de lo esperado. Las cuentas fiscales en ese momento estaban bastante sanas. Bueno, ahora vamos a terminar endeudándonos, estamos muy cerca del 45% de la deuda del PIB. Eso significa que todo lo que produce Chile lo debe un 45%. O sea, por ejemplo, para pagar nuestra deuda externa teníamos que empelotar la mitad del presupuesto de Chile hoy día, prácticamente. Y en la medida en que aumentamos el déficit fiscal, el desempleo, son todos warning para la institucionalidad que te presta plata y probablemente te siga prestando, pero con intereses más altos. Entonces, va a costar más todavía pagarlo. Eso que son factores de riesgo al final. Yo sé que soy yo quien debe responder a las preguntas, pero última pregunta que te hago, Jorge Pomar. Hay algo que a mí me cuesta entender. Supongamos que se decide disminuir la cantidad de empleos públicos.
Si hoy día ya hay un 10% de desempleo, significa que nos sobran puestos de trabajo. Por tanto, si yo despido al 10% de los empleados públicos, la tasa de desempleo va a aumentar. ¿Cómo se regula eso? Bueno, porque si fuese bajo esa premisa, lo ideal sería entonces que el Estado siga contratando más gente. Y lo que demuestra es que el Estado, en la medida que contrata a más gente, no se hace necesariamente más eficiente, ni se entrega necesariamente un mejor servicio. En los últimos 4 años se sumaron cerca de 80.000 personas como empleados públicos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿y en los últimos 4 años mejoró de esa manera proporcional el servicio que te entregó el Estado en el consultorio? ¿Mejoró el servicio que te entregó el municipio cuando fuiste a renovar licencia de conducir? No, fue más o menos igual. Uno dice, no, sí que la verdad fue más o menos igual. Entonces probablemente parte de esos 80.000, llamada en términos económicos, por supuesto no estoy hablando en términos personales ni humanos, grasa del Estado, perfectamente la podríamos perder. Ah, sí, pero es que va a subir la cesantía. En un primer momento sí, probablemente, pero con ese 10% a lo mejor de platita extra, el Estado podría hacer más cosas, no solamente para entregar buenos servicios, sino para crear las condiciones necesarias para que los privados, que son los que verdaderamente dinamizan la economía, generan empleos, no solamente terminen absorbiendo esas personas que dejaron de ser empleadas del Estado, sino que también podamos absorber nuevas personas que buscan nuevos trabajos, sobre todo mujeres. Bueno, ahora las preguntas que me quieras hacer. ¿Cómo va la vida de casada? No, eso no. Después de ese tan lindo matrimonio que fuimos. ¿Cuándo fue? ¿En diciembre, en enero? Mira, está completamente perdido Jorge Pomar. Febrero. Fue en febrero. Se fue antes. Fue en febrero. Llegó tarde y se fue antes. Oye, qué peladora la entrevista. No llegué tarde. Sí, llegaste tarde. Yo entré al altar y dije, ¿dónde está Jorge Pomar? Yo estaba la canción de La Sirenita y... La canción de La Sirenita fue al final. Ah, ¿con cuál fue que entraste? ¿Viste? Ni sabe. ¿Pero cuál fue la...? ¿Quién es la que viene allí de los tres? Eso. Con esa yo entré y estaba de fondo esa canción. La de La Sirenita fue después, con burbujita, me acuerdo. ¿Cómo está el ánimo del presidente Kast? Vamos, dame 3 cartas. 3 cartas. ¿Podría revolver mazos, no? Sí, por supuesto. Veamos. Oye, ¿y necesitáis el año arcano y todas esas cosas? Ya lo sabemos. Ya lo habíamos calculado anteriormente. Nuestro presidente tiene como arcano la templanza, que es un arcano muy lindo en términos valóricos. Y está en el año del juicio final o la renovación. Por tanto, está en un momento en el que, bueno, es obvio, si es presidente, está en un momento de cambio personal. Este primer año probablemente sea el año que más lo cambie en términos personales. Del segundo, tercero y cuarto, yo proyecto que no va a haber mayor cambio personal. Se va a mantener, quizás se profundice en ciertos aprendizajes. ¿Cuántas tengo que sacar? 3, falta una. Mira, bastante interesante. Bueno, ¿cómo están sus ánimos? Él está confiado. Está completamente confiado. Espérate, contémosle a la gente qué cartas fueron saliendo, a la gente que nos está viendo en agricultura. Me salió el carro. El carro en posición derecha. Ahí está. La muerte también en posición derecha. Y el emperador. Y el emperador, que es la carta del poder político y o social. De hecho, al presidente le decían el emperador, ¿no? Bueno, al aparecer en posición invertida, lo que nos muestra es que su poder como individuo, en este momento, él no está conforme con su trabajo personal. No obstante, me aparece que es como, es como que él se da cuenta que está en un partido de fútbol, está en el primer tiempo no ha metido ningún gol. Entonces dice, chuta, me perdí esta oportunidad, me perdí este pase, o no. Él es el director técnico, entonces él no se perdió el pase. Él dijo, la embarré con haber puesto a tal persona en tal espacio. Por eso se perdieron ciertas oportunidades. ¿Se fue Trinidad y Mara, por ejemplo? Podría ser. Pero lo interesante es que él se responsabiliza de que quizá no las puso en los lugares indicados, más que sentir desconformidad por su equipo. Él dice, la embarré con haberla puesto aquí y no allá. La embarré con haberla puesto en este momento y no en este otro momento.
Pero él, y esto es muy interesante, no siente disconformidad hacia sus equipos. A mí no me parece que él sienta que los equipos con los que él se vincula lo estén haciendo de forma deficiente. Y tampoco siente que su gobierno sea un fracaso. Pero ¿cómo llevan 3 meses, pues? Bueno, que su gobierno hasta ahora pase por momentos en que no está tan bien evaluado. No me parece que haya una sensación de ya haber perdido el partido, sino de decir, ok, estamos en un primer tiempo que no está siendo provechoso para nosotros, que no lo estamos utilizando 100% a nuestro favor, pero queda un segundo tiempo. Y no es el partido de finales del Mundial. Estamos viendo si quedamos seleccionados o no. Me parece que hay una autocrítica hacia su persona, hacia su liderazgo, y también la sensación, esto es obvio, pero de repente los egos de cualquier persona que está en un puesto de tanto poder podría hacer que se olvidara, está la sensación de que no depende de él, de que hay una serie de factores que no estaban en su conocimiento y que él hoy día no está pudiendo manejar. Aparece que su mirada sobre qué es ser presidente cambió. Él no imaginaba que iba a haber este nivel de presión, que iba a estar... Esto de otra cosa con guitarra que tanto se habló... Sí. Durante 4 años, 100% porque aparece la carta muerte, que es la carta del cambio, y además él está en juicio final de renovación mostrando que... y aparte él nació en enero, si es que no me equivoco, ¿cierto? No lo sé. Hay que buscarlo. En caso de que haya nacido en enero me hace todo el sentido, porque como ya estamos a mitad de año, a mitad también de su año, sí viene a reforzar la idea de que en estos 6 meses hubo un cambio personal importante en él. 18 de enero de 1966 ya, claro. Tiene 66 años. Perdón, 60 años. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que él está confiado en que está haciendo las cosas bien, que este es el camino. Más bien, eso es. Él está confiado con que está tomando el camino correcto. Pero sí siente una decepción de no haber podido proteger a algunos soldados. ¿Cómo está? ¿Puedo sacar más cartas para ir preguntando más cosas? Las que necesites. ¿Cuántas tengo que sacar ahora? Depende de la pregunta. ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su espíritu? Sus ganas? ¿Sigue firme, tan enérgico como lo vimos durante la campaña? ¿O a propósito de estas pequeñas derrotas? ¿Cierto? Yo creo que cambiar un equipo ministerial antes de los 3 meses es inevitablemente una pequeña derrota. El no haber instalado los grandes temas por los cuales llegó, que tiene que ver con la reactivación económica, con la seguridad. ¿Cómo está entonces el ánimo del presidente? ¿Del mismo o de otro mazo? Como tú quieras. Voy a sacar de otro ahora. Me parece que está recibiendo, o sea, que no es que está recibiendo ayuda, sino que está abierto emocionalmente. Tengo la sensación de que hay alguien que lo está asesorando desde su sentir, desde sus valores. No me aparece como un asesor político. ¿Será la primera dama? Sí, puede ser su señora, también puede ser quizá alguien que provenga del mundo religioso. No es un coach, no es alguien que le está diciendo ya, tira para arriba, mantente en tu lugar de presidente, sino que me aparece él con profundas contradicciones. ¿Ya? ¿Contradicciones? Contradicciones. ¿De qué tipo? ¿Se puede saber o no se puede...? Bueno, volviendo a lo que inicialmente estábamos conversando, ok, él está tomando una postura, y la postura es, yo voy a primero pagar las deudas antes de seguir gastando plata. Esa es una postura. Porque tú también podrías decir... No pago, me endeudo, sigo endeudado. Sí, sigo endeudado, o voy a pagar la mitad de la deuda y con la otra mitad voy a comprar alfajores y los voy a vender en el recreo. ¿Cachai? También podría ser esa una postura, y la postura que el presidente está tomando es radical. Y él está seguro de que ese es el camino, pero no está siendo ajeno a los dolores que esa acción provoca. A mí me parece que está conectado, está muy consciente de la realidad de los más necesitados. A mí eso me parece. Contrario de lo que uno podría creer, que lo que está haciendo es defender al mundo empresarial, y por tanto nos aparecerían cartas que nos muestran que está tranquilo, sin ningún tipo de contradicción. Ya, yo estoy trabajando para los empresarios y estoy haciendo todo esto, que
según gran parte de la opinión pública está enfocada en salvar a los empresarios, a mí no me parece eso, sino que me parece que esto realmente lo está haciendo por la ciudadanía en su totalidad. Y hay contradicción porque aparecen puras cartas que son demasiado emocionales, que no tienen que ver con lo externo. Me parece que él está intentando respetar los acuerdos a los que llegó. Me parece que está tranquilo nuevamente con el camino que está tomando. Aparece 2 veces la carta de enamorado, diciendo yo tengo que respetar los acuerdos a los que llegué. Pero me parece que la verdad que está observando mucho más fuerte y que lo termina encandilando. Es como, wow, tengo que hacer esto, pero esto significa que la señora Juanita no solo no pudiera leerse el tarot, sino que ya no le alcanza para el jamón, para el sándwich, y eso a él sí lo afecta. Tú dijiste que hay una persona que está cerca de él, sí. Al parecer no desde el punto de vista político. No es político. Nosotros intuimos que puede ser tal vez la primera dama, a ver si podemos devenir un poco lo que dice esta persona. Es alguien de su familia. Es alguien de su familia que tiene mucho sentido de justicia. Y esa justicia no es desde un lugar político, insisto, es desde un lugar súper valórico. Y se descarta que sea del mundo religioso con esta carta, que antes sí podría haber ocurrido. Me hace más sentido que, por ejemplo, la primera dama le hable desde la Biblia, más que venga directamente un sacerdote, que fue algo que pensé por las cartas anteriores, a poder guiarlo. Pero me parece que ella está muy presente, mostrándole el Chile no desde la política, no desde la moneda, sino que desde la calle. Es curioso porque la primera dama vive en la moneda, por tanto no necesariamente se está paseando y viendo lo que está ocurriendo en la calle in situ, pero me parece que hay un deseo principalmente de ella y una necesidad de él de complacerla desde el cuidado de los más necesitados. Mira, ¿cómo está la relación con sus socios más cercanos, los partidos que sustentan el gobierno? Estamos hablando de Chile Vamos, el Partido Republicano principalmente, pero también otros más pequeños como a lo mejor los socialcristianos, Amarillo, Demócrata, que son los partidos. No, te diría que mal. Es muy interesante lo que parece. Es muy interesante porque si bien el presidente quiere respetar acuerdos, el acuerdo más importante que él tiene hasta ahora, o sea, entre el mundo político y su señora, es con su señora. Y su señora le está diciendo, le está recordando que él es el presidente de todos los chilenos, no el candidato de un grupo de partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que, o sea, más allá de la autonomía propia del él va presidente, a hacer pero lo que a él, como ser humano personal, le parezca que es lo correcto, aun cuando eso implique traspasar acuerdos con sus aliados políticos. Oye, ¿hay algún personaje que sea una real amenaza para el presidente? Estoy hablando, por supuesto, siempre en términos políticos. Yo no estoy pensando aquí que alguien quiera atentar, no sé, contra la vida del presidente, sino que ¿hay alguna amenaza contra el presidente hoy en día que emerja desde el mundo político, que sea una amenaza de facto y real y una posición más dura, tal vez? Ya, ahí saqué hartas cartas. Sacarte hartas. Para ver si tenemos luces acerca de... Mira, me parece que el presidente, dentro de su conglomerado político, no vendió ninguna pomada. O sea, él no se puso en ningún momento ninguna máscara. Puede ser que haya llegado a acuerdo en que dijo yo no voy a tocar cierto punto, o voy a enfocarme en tal cosa, o voy a dar X cantidad de puestos a X cantidad de partidos políticos,
pero a nadie le sorprende y a nadie le va a sorprender los caminos que él está decidiendo tomar. Ahora, lo que a mí me sorprende de las cartas que aparecen es que si bien todos sabemos a qué religión pertenece José Antonio Kast, yo no lo vinculo con una persona espiritual. Yo no digo, uy, qué espiritual este ser humano. Pero vuelve a aparecer que su señora lo guía con respecto a lo espiritual, a ciertos valores que tienen que ver con el mundo católico, cristiano. ¿Ya? Y me parece que como él va a continuar esa línea, voy a decir algo muy poco concreto, pero es como que hay una fuerza, y en este caso sería Dios, que lo va a proteger. Y que finalmente el camino que él está tomando es el camino correcto y va a ser bien evaluado finalmente, aun cuando en primera instancia se pueda sentir como una amenaza de parte del presidente hacia ciertas personalidades de forma puntual. ¿Qué me parece? Que por momentos su actuar va a ser visto como algo injusto, como, oye, ¿por qué hiciste esto si no nos preguntaste, por ejemplo? ¿O por qué tomaste esta decisión sin haber tomado en consideración las opiniones que te dimos? Aparece que esto al presidente le va a traer dolor. ¿Ya? No es como que a él le vaya a dar lo mismo sentir... Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, no hay ninguna amenaza. Más bien, el presidente parece estar amenazando a su propio sector. Pero es una sensación, porque en definitiva lo que él está haciendo es seguir su ética. No me aparece el presidente como un gran ajedrecista. Y me parece nuevamente que la figura de la primera dama es realmente relevante. Él la escucha mucho. No me cabe duda. ¿Por qué no te cabe duda? Porque siempre, y especialmente durante la campaña, él se mostró de esa manera muy afable con su señora, y las veces que uno pudo estar más cerca de ese círculo, yo lo más lejos de ser amigo de él ni mucho menos, pero lo más cerca de ese círculo uno veía como una complicidad, por decirlo de alguna manera. Sí, ella lo guía bastante y él la escucha. Maura Celeste, hoy día en Chile Público. Muy bien, querida Mística, nos veremos luego para seguir conversando de la energía de nuestros dirigentes. Maravilloso, nos vemos entonces. Nosotros, Pablo Olvará, vamos a hacer una pausa comercial aquí en Chile Público. Ya seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y cuando usted sintoniza Agricultura, a esta hora sintoniza Chile Público. Y estamos de vuelta con la app de Agricultura, porque si usted descarga nuestra app, va a poder escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ya está aquí. El día de hoy promete un completo frenesí. Directamente desde el Maule nos ilumina su rostro, su calor, su energía. Ignacio Bustos, bienvenido. Eso. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Se cortó el pelo, veo? ¿Se cortó la barbita? Ve que yo no voy al tuntún. A mí... pero sí, ahí absolutamente. ¿Cuánto le cobran por todo eso? 12 lucas me sale. 12 lucas. Sí. Barba y pelo. Una cuestión, una exfoliación. Hasta un café me sirve. Exfoliación también. Sí. Todo pack completo. Tú soy más joven, pero... Lucho a lo mejor se acuerda cuando un día asado gigante le decía, ¿y quién le dijo? Entonces don Francisco le decía, ¿y quién le dijo a usted que tenía que ir a la... Entonces cuando venía como hacían el doble D, le dijo, ¿y quién le dijo a usted que tenía que hacer el doble el doble quién? ¿Quién le ordena el look? ¿Tiene alguna asesoría? No, eso le decía yo, que soy al tuntún, que no sé qué día de la semana pasada. Para felicitarlo, ¿ah? Para la persona aquella. No, ojalá tuviéramos a quien felicitar. No hay a quien felicitar. Pero hace como 3 semanas dijo que había algo ahí a quien felicitar. Bueno, el tiempo pasa y la persona también. ¿Sabe cuál es el problema suyo? ¿Cuál? Es muy rojo, po. Es muy zurdo. Entonces, ¿qué te diría? Yo eso lo he visto toda mi vida como un activo. Pues. Entonces esas cosas
Usted sabe A ver, que a medida que las personas van creciendo, Sí. van aumentando su edad, claro. se van poniendo más conservadoras. Yo Eso- no creo... Van adaptando mira a Ricardo Lagos de los 80, mira a Ricardo Lagos del 2010. Eran otros contextos. En el Mira año 80 a había Edu- una dictadura, después había una democracia. Mira a Eduardo Frei de los 90. Siempre fue mira a igual. Eduardo Frei Siempre fue igual. del 2025. Siempre fue igual. Sí, mira a Carlos Minami de los 70, que andaba ahí armado en el MIR. Y no me consta que andaba armado, pero... me lo dijo aquí al aire. ¿Ah, sí? Pues, Ah, mira, para el 73, una confesión. iban a ir a defender el pedagógico. Me dijo, estamos chalados. Y es verdad. Pero era otro el contexto. Fíjese, año 73, la revolución cubana había ocurrido hace menos de 15 años. Estábamos en un contexto de polarización. Después hubo 17 años de dictadura. Carlos Minami, por ejemplo, estudió un doctorado en economía en Francia mientras trabajaba, estaba en el exilio. Y se dio Entonces, cuenta que el capitalismo sacaba a las personas de la pobreza. a ver, pero Carlos Minami fue ministro de Economía siendo militante socialista. Sí, pues. Entonces, a mí me parece, no hay una moderación en eso. Al contrario, yo creo que Del hay- MIR al Partido Socialista de la el Concertación. MIR de los 70, reitero, a menos de 15 años de la Revolución Cubana, en un mundo absolutamente polarizado. Estamos hablando de los 90, cuando ya había caído el muro. Mira, Cuando en hay- los 80 hay yo cambios, era oiga. un niño siempre fachito pobre. Fachito pobre y ahí orgullo ahí sacando la bandera para el 11. Bueno, ¿qué tanto los Yo- vecinos zurdos? Que vengan de a uno los vecinos. Yo no tengo problema en asumir. Es más, ¿sabe qué? Hace 3 o 4 años atrás yo podía haber dicho, me veo confundido, la centroizquierda, yo soy de izquierda. A mí, y creo que eso lo ha comentado usted acá y en otros paneles también, esa idea de ponerle edulcorante, No, es que es suavizar distinto. su posición No, política, sí es distinto. yo soy de izquierda. Y la izquierda tiene algunos principios que defiende y que legítimamente tenemos diferencia con otros sectores. Pero a mí toda esa historia de andar ablandándose no me parece correcto. Tampoco creo que hay una verdad, tampoco creo que hay una verdad absoluta. Por algo existe el Partido Comunista y existe la democracia cristiana. Porque son de izquierda ambos, pero la democracia cristiana es un partido de centro izquierda y el No. Partido Comunista es un partido muy de izquierda. No, yo creo que la democracia cristiana no es un partido es un partido, No es un partido de de centro, nace como un partido de centro Era a lo y mejor existe como un partido de era centro. de centro cuando estaba Jorge Burgo, era de centro cuando estaba Soledad Alvear, pero ahora ya quedaron todos los rogelios de la democracia cristiana. No sé, yo Ya creo un poquito, que, ¿no? es un partido de centro que no tiene Bueno, una ya, el representación. PPD. Bueno, El PPD tampoco es... un partido de izquierda. ¿Y el Partido Comunista? Partido de izquierda. Pero entonces no puede ser la misma vara el PPD que el Partido Comunista. ¿Cómo votan en el Congreso? No votan igual, pues. Pero No votan igual. yo le aseguro que si hacemos una estadística, dependiendo del ciclo político, si son oposición o son oficialismo, votan más o menos parecido. Sí, mire, lo que nosotros tenemos que entender en el debate público es que mientras los partidos políticos subsistan dentro de un encuadre democrático, bajo un régimen constitucional, etcétera, etcétera, los márgenes para hacer locura son bien poquitos, oiga. Ayer conversaba, o antes de ayer, con una amiga que trabaja en el Estado todavía. De los que dejaron a Bernau. No, porque ella es una funcionaria de carrera técnica que cumple con un alto estándar, no tiene ningún tipo de nominación política, y de hecho ella me decía, todas las decisiones y las determinaciones que yo sugiero muchas veces en virtud de mi cargo son absolutamente técnicas, pero yo sé que 3 ríos más allá puede haber un ministro que va a ocupar un criterio político Pero claro, pues para así avanzar funciona, o no así con funciona. los criterios técnicos. Totalmente de acuerdo. ¿A qué voy con esto? Es que aunque ella fuera militante del partido, no sé, Lucho, marxista, leninista, maoísta, del colegio de profesores. de no sé a dónde, Del colegio de profesores, por ejemplo. la posibilidad que tiene dentro del Estado para llevar a cabo la agenda del partido marxista, leninista, maoísta de no sé dónde es nula. ¿Me entiendes? no es así, no es cierto. A ver, ¿qué política revolucionaria No es se puede cierto, realizar no desde es el cierto, Estado? porque si hay un país que es presidencialista es este. Por lo tanto, cuando durante 6 meses el presidente Boric creyó que tenía carta blanca para avanzar en lo que quisiera, ¿Y qué hizo? de partida indultó delincuentes. A ver, el indulto es una atribución constitucional Puso de... Bueno, pero era parte de su que agenda. no, porque pero es que no genera ninguna Es revolución. que el gobierno de derecha no habría indultado a esos delincuentes. Pero a ver, ¿expropió el presidente Gabriel Boric alguna...? Es que yo termino siendo vocero de cuestiones en las que no creo, entonces... Pero voy a tomar esa posición. Y ambos sabemos que... ¿Expropió alguna empresa? Y así se ha reconocido, estaban esperando la aprobación del mamarracho de octubre
para realmente avanzar. Me da mucha risa cuando le dicen mamarracho. Pero si es un mamarracho. Es que es un muy buen sobrenombre. Es un muy buen sobrenombre. Es muy bueno. Es un muy sobrenombre. Yo estoy esperando que inventen alguno para el presidente Cast. El otro día alguien me decía, ¿cuál es el sobrenombre del presidente Cast? ¿Cuál? ¿Con qué? Con el afiche del Partido Socialista. Ah, pero son cuestión sí, pues, bueno, sí. Fidel Espinosa aprovechó para Es que Fidel Espinosa es el rey del metro cuadrado. Para aprovechar de pegarle. Más aprovechador no hay, Para aprovechar de pegarle de vuelta. No hay un político más aprovechador que Fidel Espinosa. Usted no lo quiere a Fidel Espinosa. ¿Quién lo voy a querer? ¿Por qué no lo quiere? No me parece un político correcto. ¿Pero creo que un aprovechador, creo que un desleal con su partido. No me parece alguien. Es del tipo de políticos que le hace mal a la política partidaria. Si él quiere ser outsider y jugar a ser Franco París, y como me imagino a él le gustaría, bueno, que se salga el Partido Socialista. Pero si está en un partido político, bueno, tiene que acatar las normas. Yo no estoy en un partido político. No fue el único. El senador Castro también le pegó. Bueno, la presidenta también del partido salió a decir. De hecho, la presidenta dijo, yo no tenía idea que iba a hacer. Había un video de la presidenta al PS promocionando el ordinario flyer ese que iban a repartir en todo Chile. Sí. Y la presidenta dijo, uy, que lo grabé tan apura que no lo miré. Sí. Bueno. Mire, la verdad... ¿Cuál es la ofensa? ¿Que hagan una cara del presidente con la nariz estirada? Bueno, sí. A mí me pareció de mal gusto, no lo encontré bonito. La sátira a veces puede ser más simpática, más divertida. Es que hay... Yo creo que, por ejemplo, en Argentina... Sí. Es normal que el presidente va al Congreso y dice ¡y manga de zurdo! Pero es que con el loquito de patio que tienen los hermanos argentinos, perdóneme, pero es que de vuelta le contestan igual. Le contestan, mira, me salió como argentino, ¿viste? Y le contestan. Usted está pasando mucho tiempo en Mendoza. Sí, es verdad. Y le contestan igual. Y en el Congreso, cuando no está el presidente, pero cuando hay debate, se sacan la cresta. Sí. Se sacan la cresta. Acá somos más pacatos. Van a un programa y se saca la cresta. No, acá somos más respetuosos. Que es distinto. Sí. Que es distinto. Aquí las formas todavía el decoro se guarda. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que el presidente Boric es el peor presidente desde la vuelta a la democracia. Durante 4 años en este micrófono. Pero si acá tenemos diputados que lo trataban de tener luso, poiga. Yo lo critiqué ácidamente. No obstante, yo me encuentro con el presidente Boric en la calle, lo saludo y me saco una selfie. Sí, pues ¿Es de selfie usted? ¿Es de selfie usted? No tanto, pero si no le pido a alguien que saque la foto, pero... No, pero digo de foto, selfie, cuando está con... Usted que es una persona que se codea con las altas esferas del poder de este país, ¿es bueno para la foto? Sí, me gusta la foto. Yo me he arrepentido con el tiempo, fíjese. ¿Por qué cuando dicen que uno se saca una foto con alguien, uno no sabe esa persona qué hace después? No, me arrepentí al revés, de no andar sacándome fotos. Sí. El otro día me encontré con Miguelito y me sacé una foto. Con Miguelito, el hincha de la Católica. Claro. ¿Andaba en el estadio? En la calle. En un bar, en realidad. Está Miguelito. Oye, decía yo. Entonces, aquí en Chile todavía se guardan los decoros y eso me parece de las cosas positivas. Si el presidente Boric, yo me lo encuentro, yo decía, presidente, mire, yo no voté por usted, fui oposición a usted, pero quiero decirle que lo respeto y agradezco que haya entregado 4 años de su vida a la patria. Foto, listo. Y es una bonita anécdota haberse sacado una foto con el presidente. Lo hice con Bachelet las veces que me topé, que yo creo que es la segunda peor desde la vuelta, Bachelet 2, el segundo peor gobierno de la historia desde la vuelta a la democracia. Y eso yo creo que no se puede perder. Entonces lo que pasó en el PS, que además, si vaya a repartir un flyer a todo Chile, lo mínimo que la presidenta, a lo menos, le eche una mirada. A lo menos, el partido más grande de la izquierda. No es un centro estudiante tampoco. A ver, ¿qué decía el flyer? Más allá de la foto. Que era un gobierno que mentía. Sí. Que el presidente Kast miente. Sí. Yo creo que uno le puede encontrar la vuelta a ese argumento, de cierta forma, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad que no? El presidente... A ver, voy a hacer una defensa corporativa a la ficha del Partido Socialista. Voy a ir a contramano para ponerle un poquito picante esto. Porque a mí no me parece grave, para serle súper honesto. No me parece grave la figurita, y no tiene que ver con la venganza, pero quiero dejar como antecedente a nuestra querida audiencia que hay parlamentarios que hablan del expresidente Boric como el merluzo. Hay paneles políticos en los que participan dirigentes políticos que dicen barbaridades, que lo acusan de robo. Entonces, el estándar es muy laxo. Podemos estar de acuerdo o no, pero la realidad es que el nivel del debate está en esa clave de violencia. De ahí me sitúo yo para decir, no me parece raro
que hay una ficha así. ¿Lo haría yo? No. Alguna vez me costó una pelea matrimonial. Un Pero usted no estaba casado. No, pero digo, era una relación que tenía yo con alguien que trabajaba en el gobierno por un tuit en contra de Jackson. ¿Ya? ¿Tú tuiteaste contra Yo Jackson? tuiteé contra el ministro Jackson y en un tono sarcástico, fuerte. Así como llegaron los sobrinos. Y claro, me pegaron fuerte en distintos lugares. Entonces, creo que el sarcasmo le hace bien a la política, de cierta manera, ¿no? Cuando hay una responsabilidad. Yo no era autoridad, bueno, era presidente de un partido, pero bueno. A ver, respecto al afiche del Partido Socialista, más allá de la caricatura, buena o mala o no, decía que el presidente Kast miente o algo por el estilo. Yo creo que si no miente, rozan el palo. Hay propuestas de la campaña del presidente Kast que no se cumplen. Las hemos conversado en otro minuto. Hablamos de la agenda en seguridad. ¿Hubo avance en la agenda de seguridad los primeros 3 meses? No. ¿Hubo un mejoramiento sustantivo en las condiciones materiales de la vida de los chilenos? No. ¿Hubo un mejoramiento en la economía? No, al revés, todos los indicadores dicen que la cuestión está peor. Entonces, ¿hay una mentira a 3 meses de asumido en el gobierno? Sí, o cercano a eso, que en el fondo fue una gran expectativa en la campaña electoral y un inicio, digamos, lento. Un inicio... Pero eso es distinto a una mentira. Pero por eso le digo, pegan el palo. Y hablamos de propaganda. La mentira además tiene una intencionalidad. A mí me parece que había una intencionalidad en campaña cuando decían que iban a echar a todos los migrantes el día 1 y no pasó nada. Y acá no hay una intencionalidad de mentir a la gente. Lo que hay, estoy en desacuerdo. Lo que hay es un shock de realidad, de la misma manera que le pasó al presidente Boric. No, sí, de que tú puedes tener la mejor intención del mundo de echar a los 300.000 migrantes, pero sabemos que es imposible. Entonces, ¿para qué lo dice? Es que yo no creo. ¿Para qué lo dice? Por eso yo creo que hay un shock de realidad. Si el presidente Boric nos iba también iba a hacer la tumba al liberalismo. Chile iba a ser la tumba al liberalismo. Pero a ver, si usted cree que no me corra por la izquierda, porque pero es que él se choca también con la realidad. Cuando el presidente, hagamos un trato. Cuando el presidente Gabriel Boric dijo voy a condonar el CAE, ¿era una mentira? No era mentira. Yo creo que él quería condonar el CAE. Querido amigo, yo era jefe de campaña del 2021, en la campaña presidencial de Marco Enrique Minami. Cuando el comando de Gabriel Boric anuncia la condonación del CAE, no daban las matemáticas. Sí. 11.000 millones de dólares, no daban las matemáticas. Entonces, no hay que ser ingeniero de la NASA para entender, o ser doctor en gasto público, para entender que el Estado chileno no se podía hacer cargo de esa deuda. Pero sí. ¿Qué dijimos nosotros? No podemos condonar, pero sí podemos perdonar los intereses y disminuir a los más pobres, pero avanzar con criterio y realidad. Entonces, cuando José Antonio Kast en campaña dice voy a sacar a todos los migrantes ilegales, es una mentira y ahí hay ánimo de engañar a la gente. Cuando asumen en el gobierno y establecen que el Estado estaba quebrado, una mentira. Entonces, el afiche del Partido Socialista a mí no me parece de buen gusto, pero decía la verdad, pues. Mario Marcel dice que Gabriel Boric le propone condonar el CAE y él mismo dice es imposible. Y él se lo dice, es imposible, pero Gabriel Boric tenía la intención de condonar al CAE. Bueno, peor. Lo que pasa es que es un shock, insisto. Peor entonces. Es que yo creo, yo a lo mejor me estoy pasando de buenas intenciones, pero yo quiero creer que Gabriel Boric, que José Antonio Kast, tienen intenciones de avanzar en esos temas y evidentemente que las campañas te marean porque las campañas son poesía. No puede ser, pero no. Es que, pero, no, porque sabe que el riesgo es muy alto. Pero estoy diciendo lo que son. Es no, que no estoy diciendo que me gustaría. Pero hoy día las campañas en Chile son poesía. ¿Sabe qué? Mire, creo que desde el momento en que todo queda registrado y todo está en algún momento en alguna parte del internet o en las cámaras de los celulares, el tipo de campaña de ofertones múltiples y absolutamente imposibles tienen que acotarse, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Que la ciudadanía después agarra su teléfono y le dice, oiga, ¿sabe qué, presidente? Usted acá, mire, acá está el video del debate, acá está el video de la conferencia de prensa. Ojalá pase cuando eso usted nos siempre. dijo, vamos a condonar el CAE. Acá está el video. Imagínense la embarrada que se produce con el tema del CAE. Acá hay 2 momentos. Hoy día, la mañana la conversaba con un amigo que es de derecha. Yo creo que usted lo conoce. Me dice, oye, pero te escuché decir que el tema de las declaraciones que dio el día domingo la ministra de Educación son una aberración. No sé. Me parece que son una aberración. ¿Qué cosa? Las declaraciones de la ministra Adriasola que dice... Adriasola, la ministra de Educación es Arzola.
que dice que avisamos con anticipación que se iban a hacer los cobros del CAE. Eso es un tema aparte. Hay un antecedente, por supuesto. La propuesta del expresidente Gabriel Boric de condonar el CAE y que eso generó un comportamiento, digamos, de mercado, ¿no? La gente dejó de pagar, etcétera. Absolutamente, y estoy de acuerdo y creo que es del todo sancionable. Y lo he dicho desde el primer momento cuando el ministro Giorgio Jackson anunció esa política como propuesta el año 2021. Ahora, lo que es inaceptable es que la ministra de Educación Arzola haya dicho, oiga, ¿sabe qué? Les quitamos la plata del banco, que es ilegal a todo esto, ilegal en algunos casos, ya lo voy a explicar por qué, y que diga, es que la avisamos muchas veces. Yo le quiero decir a la ministra Arzola que el día que la gente vuelva a salir a la calle, yo no quiero que eso ocurra, pero puede ocurrir, porque cuando uno picanea demasiado a la gente se colma y explota. Y entonces, si hay protesta en contra de este gobierno, yo le voy a decir lo mismo a la ministra Arzola. Los chilenos le van a decir lo mismo a la ministra Arzola. Le dijimos muchas veces, no nos picanee, porque cuando las medidas de constricción, de coacción son tan duras con gente que no tiene nada más que perder, la gente se enoja y sale a la calle. Entonces, ¿cuál es el detalle de esta cuestión? ¿Qué dice la ley? Artículo 57 del Código del Trabajo, o 56. Las remuneraciones son inembargables. O sea, su sueldo a usted nadie se lo puede quitar con un tope, ¿no? 2.200.000. Hay casos de personas que ganan 1 millón de pesos y le embargaron la remuneración. Personas que no tenían pega y le embargaron las cuentas las cuentas de ahorro. O sea, acá nadie dice que no hay que pagar el CAE. Las personas se tienen que hacer cargo. Pero hay casos límites, pues. Entonces lo que están haciendo con la Tesorería General de la República, primero es ilegal en algunos casos, y en segundo es una inmoralidad, pues. Y después más encima nos dicen, oye, le vamos a condonar el pago de la contribución a los 250.000 propietarios más ricos de este país. Y uno no entiende, se marea. Entonces, mucho cuidado, este gobierno, que yo entiendo, debe avanzar con una agenda porque legítimamente son los que ganaron una elección. Pero no se pasen 3 pueblos, porque la gente tiene un límite, la paciencia de la gente tiene un límite. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando de los chilenos y chilenas que la están viendo muy dura cada final de mes para llegar a pagar las cuentas y nadie parece reaccionar. Yo le voy a decir algo. Dígame. A propósito de los llorones del fin de semana del CAE que dejaron de tomar piscola probablemente el fin de semana. Porque le sacaron la plata para la promo. No, eso es una... El Estado de Chile gasta casi $500 millones al año pagándole a los bancos. Porque el CAE, a lo mejor la gente no lo entiende del todo, el CAE funciona en que si el deudor no te paga, paga el Estado. Paga el Estado. Entonces el banco va y le cobra al Estado. Y el Estado no se puede hacer el Larry. Entonces el Estado paga. Estamos hablando, insisto, de $500 millones todos los años para pagar las deudas de esos deudores que decidieron no pagar su crédito con aval del Estado. Con $500 millones, no sé, podríamos hacer también las cuentas de cuántos hospitales se pueden hacer, podemos hacer las cuentas de cuántos colegios se pueden mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo un llamado hace ya casi 90 días para que las personas se acercaran a Tesorería y reprogramen da más facilidades que... Da facilidades. No me trate de poner de buen humor. Mire que con la cuestioncita de la piscola quedé medio picado. Son 90 días donde las personas podían acercarse a Tesorería, reprogramar. Prácticamente 30.000 personas se acercaron. Sí. Han estado poniendo su cuenta al día. De ese total, son menos de 1.500 los embargados. Una buena parte de esos sueldos son arriba de los 3,5 millones de personas que teniendo ese ingreso no se acercaron. Gente que gana más de 5 millones de pesos y no se acercaron. Por lo tanto, si usted me dice que a 1.500 tontorrones le embargaron las cuentas después de efectivamente todos los avisos que le dieron, todas las oportunidades que le dieron de reprogramar en cuotas, en millones de cuotas, de reprogramar bajando interés, de reprogramar con límites porcentuales de acuerdo a su sueldo. Ahí lo que hay son personas que no estaban interesadas en reprogramar, personas que no estaban interesadas en pagar. Cuando yo le hablé y le dije vamos a ir al detalle, reitero, el artículo 56 del Código del Trabajo establece que hay una prohibición de embargo respecto a las remuneraciones, ¿no es cierto? Y le dije que hay una excepción.
el tope es de 2.2 millones de pesos. Eso establece la ley. Hay denuncias de personas que tienen remuneraciones bajo ese tope legal. O sea, estamos hablando de gente que precisamente no es millonaria, que no tiene los sueldos de los que habla la ministra Arzola, ni el documento que tú estás leyendo, y que también le embargaron las cuentas. Entonces, yo estoy de acuerdo si uno tiene una deuda de cualquier tipo, educativa, comercial, del tipo que sea, hay que hacerse cargo y hay que pagar. Bueno, y no se el hicieron problema cargo. es que nadie está obligado a lo imposible. Pero ¿por qué no se acercaron? Bueno, porque esa es la cuestioncita de la repactación. No es como que usted diga, bueno, sabe que no tengo pega y no pago. Hay gente que efectivamente, cuando uno... ¿qué pasa con una empresa cuando tiene deuda y no tiene cómo pagar? ¿Qué Pero hace, si tú no qué hace tienes, esa empresa? si tú no tienes pega, no pagas. No es así, hombre, Hasta tiene que- un límite. Tiene un límite. Hasta que encuentras pega. No, tiene un Si límite. te acercabas a la reprogramación, Tiene un límite. tenías que entregar un pequeño pie y luego quedabas exento del pago hasta, porque en el fondo querían ver tu intención de pago, Sí. y luego quedabas exento del pago hasta encontrar pega. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen pega y que le quitaron la plata de la cuenta corriente que tenía para poder subsistir hasta cuando encontrara pega? Y eran personas Según que los ya datos habían del repactado. Estado son marginales. Bueno, entonces Son marginales. hagámonos cargo. Son marginales. Hagámonos cargo. Pero si se acercaran a pagar 30.000 Hagámonos cargo. Ahora, personas, significa que el cobro Usted- funciona. Estoy de acuerdo. Ahora, usted habla de los 500 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años? Yo creo que 200 millones de dólares. ¿Quiénes son esos personas mayores de 65 años susceptibles del término del pago de las contribuciones? 250.000 chilenos. En Chile hay 1.5 millones de personas. Hay 1.5 millones de personas que son propietarios y que son mayores de 65 años. De esos, 1.1 millones no pagan contribuciones, ¿no es cierto? Después nos quedamos con 400.000 personas. De esas 400.000 personas, hay 200.000 que ya reciben una rebaja del 50% en el pago de sus contribuciones porque tienen ingresos menores a 2 millones de pesos acreditables mensualmente. O sea, la política de la mega reforma que está defendiendo la derecha en el Congreso es evitar el pago de contribuciones a mayores de 65 años que son propietarios, además de viviendas de más de 200 millones de pesos con avalúo fiscal. O sea, estamos hablando de viviendas que valen 400 millones de pesos comercialmente y que tienen ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales. O sea, las personas que pueden pagar. Si usted me habla de los casos particulares del CAE, yo le hablo de los casos particulares del pago de contribuciones. Seguramente habrá 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos, porcentualmente ínfimos, que tienen ingresos por 2 millones de pesos y que no pueden pagar las contribuciones de sus casas. Bueno, ahí vamos con una regla especial. Pero no me puede decir que terminemos con el pago de las contribuciones para los mayores de 65 años en este país en circunstancias que son personas que pueden pagar. no ha terminado el debate en el Senado. Está corriendo con fuerza la idea de que efectivamente las propiedades tengan un límite. Se habló de 20.000 UF, se habló de 15.000 UF, que puede ser un límite súper razonable de un tipo de propiedad. Y además en situaciones de adultos mayores que, tengan ingresos menores, por ejemplo, a 2 millones de pesos. Ellos ya reciben una subvención del Estado. Es algo que está, yo creo que el debate está abierto en ese sentido. Y el gobierno, yo creo que como en muchas cosas, uno tira el tejo pasado porque sabe que después tiene que ir arremangándose. Pero ¿cuál es la convicción ideológica de hacer que La las personas que convicción más ideológica tienen se ahorren es que- 200 millones de dólares al año? No, la convicción ideológica es que es un impuesto per se injusto, porque tú ya pagaste todos los impuestos habido y por haber. Toda una vida por esa casa, porque pagaste impuestos por todo lo que compraste, pagaste impuestos por tu trabajo, por tu renta, pagaste impuestos cuando compraste la casa, pagaste impuestos del timbre y estampilla, o sea, pagaste impuestos por todo y el Estado está dispuesto a cobrarte literalmente hasta el último día de tu vida un impuesto por vivir en tu casa, con tu trabajo, con tu mérito, con tu sueldo, con tu esfuerzo y que pagaste al banco 30 años, pero el Estado está dispuesto a cobrarte durante 60 Pero ahí años. Es una injusticia. Usted me está hablando como si fuera un manotazo al 50% de los ingresos de una Es que el persona. impuesto es siempre un manotazo. A ver, el estamos impuesto hablando, es un manotazo. mire, hay bueno, entonces la señora de la granja que compra el pan y que paga el IVA, Manotazo. la están manoteando. Entonces, Manotazo. ¿y cómo vive el Estado entonces? Manotazo. ¿Y cómo vive el Estado?
No, sí, ¿Con qué pagamos las políticas sociales si que hacen de Chile un país más justo? ¿Cómo lo pagamos? Pero si yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que tienen que existir impuestos, porque efectivamente tiene que existir el Estado. Si esto no es que el... Pero la pregunta es, ¿a quién le cobramos los impuestos? Si ese es el problema. Es como cuando hacemos el asado. No, pues el impuesto efectivamente lo tienen que pagar todos, desde la señora de la granja hasta el señor de la mansión en Lo Barnechea. Sí. Todos tienen que pagar impuestos. ¿Y cuál es la virtud de los impuestos? Es que ojalá sea proporcional. Ojalá sea proporcional. Ojalá sea proporcional, ¿no es cierto? Ojalá sea proporcional. Sí. Y nunca es proporcional, porque para el pobre la vida siempre es más cara. Y no hay capacidad de ahorro. Siempre es más cara. Y por supuesto. Pero si yo ahogo también al que tiene plata, el que genera la... Pero el que no genera... me puede hablar usted de un ahogo. Mire, una persona que vive en Las Condes, que tiene una casa de avalúo fiscal de 200 millones de pesos, que comercialmente vale 400, que tiene ingreso por más de 2 millones de pesos, paga 50 lucas mensuales de contribución. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? Eso no es cierto. Pero si le estoy dando un caso cierto. Yo también. Yo lo conozco porque eso lo que tú acabas de decir es la casa de mis papás. Todas las características. ¿Y cuánto paga una casa que... Mire, son casi... en Fleming con de hecho, Padre Hurtado. Ya, cerquita. Tomás Moro con Bilbao. 400 millones de pesos de avalúo comercial. Valen 10.000 UF esas casas. Que 400 millones de pesos. Yo viví ahí hasta los 23, 24 años. 400 millones de pesos. Y se pagan 1 millón de pesos contribución al año. 350 lucas más o menos por cuota. Y son 4 cuotas. Estamos hablando de 70 lucas mensuales. ¿Ah? 70 lucas mensuales. No, pues. Sí, pues. No, pues son 350 lucas. Y se paga cada 3 meses. 350 lucas por cuota. Por 4 meses. No, pues 350 lucas cada cuota. Ya, pues. Y son trimestrales. No, pues son 4 cuotas. Usted no paga contribuciones, veo. No, pues soy arrendatario. Pero no, yo le estoy sacando la cuota mensual. La mía. Ya, ok, hagámoslo. Son 350 lucas. Sí. Por 4 veces al año son 1.400.000. Y dividido en 12. Si eso yo lo divido 110. en 12, son 116 lucas. Ya. 116 lucas para una persona que gana más de o que tiene ingresos por más de 2 millones de pesos. Que nadie las paga así, nadie junta la plata de las contribuciones. No, sí, pero eso en la economía de cada ordenado. Sí. Estamos hablando del 5% de los ingresos del propietario de esa casa. El 5%. ¿A usted le parece que eso es asfixiar a una persona? Yo creo que sí, a esa edad sí. A esa edad sí. Bueno. A esa edad sí. Siento, es que 350 lucas, que un mes hay que pagar 350 lucas, es plata. ¿Cómo una vez al mes? Por eso, que una vez da lo mismo, cada 3 meses, pero te toque cuando te toca la cuota. Sí. Pero es que nadie dice, oye, este mes voy a ahorrar 100 lucas, el otro mes voy a ahorrar 100 lucas para ir ahorrando la plata de la contribución. Pero bueno, pero es que también hablemos con la realidad, porque eso no ocurre. Pero es el 5% de los ingresos mensuales. La gente paga cuando le toca la cuota. Y estamos hablando de un barrio de clase media de Las Condes. Sí. O sea, podríamos nosotros advertir que en otros barrios, en La Dehesa, en Locurro, donde sea, las personas que tienen propiedad y a una familia, que tienen mucho más ingresos, y a una familia que tiene un ingreso vale menos que vive ahí y que tiene 2 hijos en la universidad, te duelen las 350 lucas. Absolutamente. Yo insisto, yo lo viví. Cuando tocaba pagar las contribuciones, crujía. Amigo, no había asado eso, como el 3 fin de semana no había asado en mi casa, había que el manotazo del Estado. En esos casos, absolutamente tiene que haber una regla especial. Pero no puede ser una regla general. Y no podemos como política tributaria normalizar que empecemos a quitarle los laditos a los que más tienen y que lo empecemos, porque con la reforma, con la baja del corporativo, sin una reposición, pasa lo mismo. Bajemos del 27 al 23. Pues el presidente Boric propuso 24. Y pagamos y han llorado con el impuesto corporativo. Sí, las lágrimas de zurdo me ahogaron de nuevo durante hay mecanismos supletorios para volver a completar esos 2.000 millones. El presidente Boric propuso 24. ¿Y cuál fue la alternativa del presidente Kast ante la falta de sus recursos fiscales? ¿Y sabe por qué estamos además en esa situación? Endeudamiento público. ¿Sabe por qué estamos en esa situación? De dólares. Por la crema que dejó yo quiero ver la crema que va a quedar después de estos 4 años. Ella. ¡Ya! ¡Nos vamos! ¿Qué tanto? Nos vamos, señor Ignacio Busto. Un placer, un agrado. Igual, acalorado debate hoy día. Nos queremos igual. La gente sabe, nos queremos. Nosotros volvemos mañana con más Chile Público. Chao, que estén bien. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.